Shalom, el Centro de Restauración El Shaddai, tiene el agrado de compartir con ustedes testimonios de vida, testimonios de vida. Un paraguas no puede detener la lluvia, pero nos ayuda a estar debajo del medio de la tormenta y poder nosotros mantenernos secos. Así como la fe en Dios nos guía en los momentos difíciles, pero nos da la fuerza para salir adelante. Cristo es nuestro paraguas. Amén. Gracias una vez más por estar aquí. Mi hermana Ruth nos acompaña y ella nos va a declarar las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida desde aún siendo muy pequeña, que fue formada en los pilares de la doctrina cristiana. Entonces, creemos fielmente y firmemente que toda la persona que tiene la oportunidad desde niño ser formado a través del poder del Espíritu Santo y de lo que es las funciones de otros cristianos, porque sé que eres el resultado de muchas otras personas que fueron de ejemplos para tu vida. Explícanos y cuéntanos qué tipo de personas fueron las que te inspiraron a mantenerte durante tu adolescencia, porque dicho sea de paso, quiero mencionar aquí a muchas personas llegan a los pies de Cristo de niños, pero cuando llegan a la adolescencia el choque es tan fuerte y por causa de que no hay un fundamento o una base fuerte, ellos salen a tratar de experimentar cosas. Pero en el caso de mi hermana Ruth, ella mantuvo su fidelidad al reino de Jesucristo. Cuéntanos, hermana Ruth, ¿cómo fue tu adolescencia? Ok, mi adolescencia queda marcada porque justamente para esa edad se da lo que es las doctrinas bíblicas. ¿Ya? En mi iglesia, recuerdo, tenía 12 años, dice mi mamá, bueno niña, ya usted tiene edad de agarrar las doctrinas bíblicas, porque dice, usted no va a agarrar eso todavía, porque usted no va a entender lo que ahí se va a explicar, usted va después de los 12. Cumplí los 12 años y dice, bueno, es tiempo. Nos fuimos, agarramos las doctrinas, que es el fundamento realmente, pues todo de todo cristiano, ese es el fundamento. Ya luego fuimos entonces al bautismo en agua. Y ya de ahí cuando empiezas a estar, y ya saben que tú fuiste bautizado en agua, los pastores, nuestros líderes, están muy pendientes de uno. Ajá, ya esta niña es bautizada, ahora necesita el bautismo del Espíritu Santo. Claro que sí. Y realmente creo que esa es una función muy importante que debe hacer el líder principal, el pastor, el que está delante de la obra, porque debe cuidar y velar esas pequeñas cosas que parecieran insignificantes, pero marcan la vida del cristiano. O sea, marcan un antes y un después en su desarrollo y en su crecimiento en lo espiritual. Luego viene un Pentecostés y nos llaman todos adelante. Eso no era si usted quería, si usted no quería, vaya para el frente. Mi mamá siempre ha sido de esas personas de que, ¿dónde está Ruth? ¿Qué está haciendo Ruth? ¿Por qué Ruth no está aquí? ¿Ah? Entonces, si no era de que yo me quería escapar, ¿no? Sino que yo estaba siempre al frente, vaya para el frente, vaya para el frente. Entonces, de ahí se marca mi adolescencia y ese confiar en Dios, y aún en el colegio recuerdo que yo veía que todo el mundo se iba a dar la vuelta porque los recreos eran dar vuelta en el pasillo. Y yo decía, pero ¿cuál es el sentido de estar dando vuelta en los pasillos? Yo nunca me iba, y si iba con las compañeritas era porque no tenía nada que hacer. Pero mientras tanto, nosotros en el recreo estábamos haciendo células. Oh, wow. ¿Ya? Yo tenía un grupo de compañeritas que íbamos a otras iglesias, o sea, había unas cuadrangulares, otras también de asamblea, todas las que éramos evangélicas. Yo compartía de lo que yo estaba estudiando en la semana. Eso sí, el pastor siempre en la iglesia nos instaba a estudiar la palabra, aparte de que si teníamos que dar clase, teníamos que estarnos preparando en la semana, obviamente. Y yo le decía, bueno, vénganse para acá, hoy toca hablar de la fe, ejemplo.
y ahí nos quedamos y pasábamos la hora, pasábamos el recreo, y cuando menos pensábamos ya había que seguir pues la jornada, ¿no? Y así fue como una costumbre que se hizo, y ya fue como algo pues tan natural que ya nosotras no nos veían y nadie nos cuestionaba porque ustedes no van al recreo, sino que siempre estábamos reunidas hablando la palabra, platicando, cada quien con su vivencia de lo que estaba aprendiendo, y así, nomás, pues ejemplos de vida, ¿no? Ujú. Y eso siento que ayudó mucho a mantenerme firme en las cosas del Señor y no estar distraída, porque a esa edad que lo distrae a uno, los relajos de los chiquillos, que si no hay fundamento, o sea, los chiquillos a esa edad no piensan muchas cosas, pero nosotros estábamos enfocadas. Gracias a Dios. Sí. Entonces, en ti se cumple lo que dice el Salmo 90, verso 1 al 5. Señor, tú nos has sido nuestro refugio de generación en generación, porque tú eres el resultado de lo que impartió tu familia Sí. acerca de Jesucristo en tu vida. Ahora, me hablas de que tu adolescencia fue una adolescencia donde Dios, ¿verdad?, le dio forma, y donde tú te centraste totalmente, tu enfoque fue la palabra del Señor. Mi pregunta es la siguiente: cuando llegas a la universidad, ¿cómo te sentías en ese nueva atmósfera? Todo es distinto, definitivamente que tus compañeros ya no eran los mismos que estar en la época escolar. ¿Cómo te fue en esa temporada? Ok, para el tiempo de la universidad, el primer año que salí de casa, para mí fue terrible. Terrible, porque literal me sentía desprotegida, porque yo en mi casa me sentía bajo el paraguas de mi papá, o sea, bajo la protección de mi papá. O sea, si habían problemas, situaciones, si yo tenía algún tema en el colegio, yo sabía que mi papá, yo estaba bajo su cobertura. Pero al momento que yo salgo de la casa, a mí me tocó literal, era como que yo, aquí dependes, Ruth, aquí dependes directamente de Dios, aquí no hay papá. Y me tocó aprender, entonces, otra etapa de mi vida, ¿no? Como otra faceta de mi vida, directamente de Dios. O sea, saber que Él era mi proveedor, saber que Él era mi protector, todo lo que cumplía la figura paterna en mí, ahora era Dios, solo Él. Porque no era que mi papá ahora pues me abandonó y me dejó por allá, no, sino que ya no estaba tan presente como lo que tenía que ser Dios en mi vida. Allí entonces se puso a prueba el conocimiento que habías adquirido cuando eras niña. La escritura del Señor nos habla de que toda persona, ¿verdad?, que recibe la formación del reino de los cielos siendo niño, eso nunca, ¿verdad?, le será quitada esa porción o esa parte de ese conocimiento para la vida. Entonces terminaste tus estudios universitarios, pero me gustaría saber, Ruth, ¿en algún momento de tu vida tuviste una etapa en la que sentiste que lo que habías estudiado o lo que habías conocido acerca de Jesús no era suficiente? ¿Tuviste algún momento así, o toda tu vida cristiana fue una vida cristiana, digamos, sin esos? Hay personas que necesitan algo, una circunstancia que los cambia para bien o para crecimiento espiritual. ¿En algún momento tú tuviste un asunto de este tipo que Sí. haya hecho que tu vida evolucionara espiritualmente hablando? Sí, realmente sí. Porque después que seguí la universidad, estando en la universidad, cuando yo llego a David, que fue donde fui a estudiar en la Universidad Autónoma de Chiriquí, enseguida yo busco donde congregarme. O sea, tenía que buscar dónde estar con los principios, porque eso era algo que se me había inculcado desde pequeño. O sea, no dejarse de congregar como muchos tienen por costumbre. O sea, yo sabía que allí era como mi lugar de refugio donde fuera que yo iba, ¿no? Es como mi búnker ahí, ¿no? Entonces, cuando yo logro encontrar la iglesia, porque fui pues a la misma línea de nosotros, y no fue como mi papá y mis pastores dijeron, bueno, si es así pues la situación que te están planteando, mejor entonces vamos a buscar otra iglesia. Y que bueno, está bien. Ahí fue entonces donde yo voy al CAC, al Centro de Acción Cristiana. Porque la señora en la casa que nosotros alquilábamos, ella iba solita, una adulta mayor de en ese tiempo 75 años.
Entonces la iglesia nos quedaba justamente en la siguiente cuadra, ¿ya? Entonces ella me dice, yo sé que usted es cristiana, ¿usted quiere ir conmigo a la iglesia? Y digo, yo sí, está bien, yo la voy a acompañar. Era de noche. Y yo pues viendo que ella, una adulta mayor, caminando por allí, mejor voy y la acompaño. Y apenas llegué ahí, sentí que me tenía que quedar ahí. Y ahí entonces seguí creciendo, ¿no? Ese lugar fue como ese hogar que me dio esa acogida, que me dio esa oportunidad de crecer en todos los sentidos. Y más en el tema espiritual. De allí sí hubo un momento de mi vida espiritual donde había como cosas, quizás yo digo, de la juventud, de la niñez, de que uno va arraigando, o sea, cosas que uno era, no, pero si eso no tiene un enojo, una ira, eso no tiene nada que ver en el corazón. Claro que sí, porque si uno no lo soluciona en el momento, ¿ya? Eso a la larga va a causar un efecto negativo en nuestro ser, que va a ser una piedra de tropiezo para lo que Dios te quiere entregar y lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces llegó un momento como que el mismo Espíritu Santo me hacía sentir de que había algo en mi corazón que yo tenía que sacar. Y siempre el pastor William nos predicaba sobre el tema de las amarguras, sobre el tema de los resentimientos, sobre el tema de la sanidad interior. Y cuando empezamos esa serie, yo digo, bueno, Espíritu Santo, venga, diga para ver qué es lo que hay, a ver qué es lo que toca. Y en efecto, tenía raíz de amargura en mi corazón, que yo no la estaba mirando, pero él sí la estaba viendo, que necesitaba sanar. Y eso fue todo un proceso, porque no puedo decir que eso fue, bueno, el Espíritu Santo me dijo, bueno, tengo que trabajar la amargura que tienes ahí. Y decidí que está bien, pues ya me la saca y ya mañana estoy bien. No, eso fue un proceso de sanidad, porque obviamente el tiempo que estaba allí había sido mucho y había hecho un efecto, ¿no? Y realmente era así. Yo por nada me enojaba, yo por nada perdía la calma, yo por nada me frustraba, no tenía paz. Pero la raíz estaba allí, en la amargura. Luego cuando lo pude yo ver, lo pude mirar, que él mismo me lo habla a través de su palabra, me lo hace saber a través de su palabra lo que estaba allí, igualmente a través del pastor que nos estaba dando la serie en ese tiempo. Yo dije, bueno, Señor, ni modo, ¿qué voy a hacer? Aquí no me queda de otra que dejar que tú trabajes en mí. Y así fue. Ya luego y empecé a cambiar. Realmente sí se siente un cambio, de un antes y un después, cuando uno deja que Dios trabaje en la vida de dentro de uno. Qué bueno que has tomado a colisión el tema, porque muchos cristianos y cristianas, de hecho he escuchado personas que dicen, pero es que yo los veo orar y sigue siendo amargado, o yo veo que ayuna y sigue teniendo cosas. No, definitivamente que todos los seres humanos, a pesar de que oremos, ayunemos, van a haber factores que van a influenciar y que necesitamos pasar por ese tratamiento que mi hermana Ruth nos está hablando acerca de la sanidad interior, que es lo que ayuda a que el cristiano mantenga un equilibrio, ¿verdad?, en medio de todo, porque nosotros los seres humanos no somos ángeles. Los cristianos no somos ángeles. Tenemos también sentimientos, pensamientos autónomos que muchas veces, pues, chocan con la vida diaria. Pero yo me gustaría saber, ¿descubriste en sí cuál había sido el asidero o la raíz que había provocado esa amargura en tu vida? Sí, en parte fue cuando yo estaba más pequeña, mucho más pequeña, como para el tiempo de la adolescencia, que uno tiende mucho a enojarse de la nada. O sea, como hay cosas que uno en la adolescencia, aparte, pues pues ahora de adulto uno lo puede mirar y uno lo puede canalizar, y uno dice, bueno, es que son cambios hormonales, el ser humano, y es que es la etapa donde todo adolece, por eso es que se llama adolescencia, todo adolece. Y obviamente son cosas que uno va experimentando, que nadie, o sea, nuestros padres en ese sentido a veces tienen pues esa carencia
de podernos guiar y de podernos escuchar, o sentarte contigo y decirte, bueno, hijo, yo sé que tú estás así, pero voy a agarrarla con calma, dale. Entonces quizás, ¿no? Y en esa parte siento que fue para el tiempo de la adolescencia, donde quizás yo estaba enojada de la nada, molesta con todo el mundo, y en vez de repente de escuchar un bálsamo de mis padres, de ejemplo, mi mamá, que es la que un poco tiene un temperamento más fuerte, por ahí mismito te daba, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? Que es la falta de respeto. Ya, entonces uno creía o creaba dentro de uno ese resentimiento, porque no es como entender de que es verdad que tu mamá lo que quiere es que tú te calmes, que tú ya dejes esa rebeldía o que ya tú dejes de actuar así, sino es que uno lo traduce a que no me quiere, que es lo que le pasa a mi mamá, o sea, y el enemigo lo usa todo y empieza a sembrarte sentimientos y pensamientos. Cizaña. Sí, y tú dices, para que tú naciste, míralo como tú te tienen y todo, o sea, empiezas a atacar la vida y esa es la edad, ¿ya? Entonces cosas que estaban allí, o sea, contra mis padres. Y ellos han sido las personas que más ejemplo han sido para mí, pero no, el enemigo lo había dejado allí y había causado un efecto. Había tomado ese argumento para dañar emocionalmente, pero qué bueno es que puedas sonreír y tengas ese brillo en los ojos y puedas compartir con nosotros, porque solo Dios puede sanar las heridas que ni nosotros mismos sabemos que están allí. Así es. Y la raíz de amargura, de hecho, es una de las cosas más peligrosas y que incluso en la Biblia se dice que nosotros nos debemos cuidar de no echar raíces de amargura, porque definitivamente entonces no vamos a poder tener una vida plena. ¿Sí? Porque el estar molesto cada 5 segundos, eso es frustrante. Pero gloria al Señor, ¿verdad? Que a través de las enseñanzas, a través de la gente que nos ama y de los ministros de Dios que buscan a Dios y tienen esos dones, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de conocimiento, que pueden tener acceso, ¿verdad? A través de la presencia de Dios y así poder indagar dentro de nosotros. Parte de la formación de todas las personas, la autoestima, siempre en esos momentos que, ¿verdad? Que es de la preadolescencia y la adolescencia, funge un tiempo crucial para el desarrollo emocional. Y si más bien conocemos, pues es el tiempo donde las mismas hormonas hacen que las personas y ese químico que se da, ¿verdad? En el sistema nervioso central periférico autónomo, crea de que muchas mujeres y muchos jóvenes confiesan y dicen: yo me sentía feo, yo sentía que no me amaban, yo pensaba que para qué había existido. Comienzan a tener conflictos internos, dicho sea de caso ya por, ¿verdad? La química que se está dando en ese momento. Pero es necesario que los padres de familia sean entendidos y no cometan los mismos errores que cometieron tal vez sus padres con ustedes, sino que se sienten a analizar y hacerle la vida más fácil a las próximas generaciones en Cristo Jesús. Y sí creemos en la sanidad, en la sanidad interior, porque es importante. No sé si tienes algo más que decir para todos los que nos escuchan en el programa. No sé si a las mamás o a los papás o a los adolescentes, pero bienvenidas sean tus palabras de consejo. Ok, sí quisiera compartir un pasaje bíblico. Habla acerca de primera carta de Pedro 4:10, que habla: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es cierto, el tema de la inteligencia emocional, el tema de ese cuidado de la salud emocional como tal, a veces por muchas generaciones atrás fue como un tiempo de tabú. Sí. Que hoy en día haya personas
todavía puedan ser adultas mayores, adultas, aún jóvenes, que pueden estar pasando situaciones, por lo menos la que yo vivencié, ¿no? De algo que fue como que, no, pero si eso era un regaño normal, ¿ya? Ay, ni para tanto, ni que fuera tanto, ¿no? Pero es que somos seres sensibles, ¿ya? Somos seres humanos con sentimientos. Y cuando se te quiere silenciar esa parte de tu ser, entonces en algún momento de tu vida eso te va a pasar factura, ¿ya? Entonces, yo sí sé muy bien, yo trabajo en el sector de salud. Soy trabajadora social y me toca ver la parte integral del ser humano, la parte espiritual, la parte física y la parte emocional. Cuando me toca hacer una intervención en la situación, en la problemática que se me presenta, que es un sinfín, ¿verdad? Siempre me voy primero viendo al individuo como a dónde está realmente la afectación, ¿ya? Y muchas veces está en esa parte emocional. Temas de que se pelean entre los hermanos, se pelean situaciones de la madre, no, tú lo cuidas, yo lo cuido, que tú eras el favorito. Tú eras el favorito y porque tú eras el favorito, entonces tú la tienes que cuidar. Una adulta mayor encamada, ejemplo. Resulta que ya ahí hay una situación de sanidad interior. O sea, el rencor, el odio, el resentimiento de que mi mamá nada más te quería a ti, nosotros qué. Y siendo personas mayores. No estamos hablando de un adolescente. Mayores. Entonces, nos damos cuenta de la importancia de educarnos, de educar a nuestros hijos, de educarlos en casa, de nosotros educarnos acerca de la inteligencia emocional, de hacer un manejo correcto de las emociones. ¿Ya? Es que yo soy el que manda y aquí es que me obedecen porque yo grito, porque aquí es el que yo mando. No, estamos mal. Sí. Es que hay diferentes tipos de golpes. Dice, sí. Hace unos días publiqué, dicho sea de paso, en mi estado había un hombre dando puños a una dama y yo analizaba el detalle, pero hay golpes que son más fuertes, que son los golpes de las palabras ofensivas, los golpes que vienen ¿verdad?, al alma, sí. Las traiciones y un sinnúmero de cosas que podríamos mencionar aquí que afectan emocionalmente, las preferencias, como lo mencionabas tú en los hogares, ¿verdad? Esos son uno de las causales que dejan heridas, porque la herida no bien sanada es la que trae el asidero de esas cosas. Es como cuando se abrió, ¿verdad?, en el mundo natural, en tu piel, una herida, y si tú no la limpiaste, allí hasta quereza puede salir, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo sucede con el alma. En el momento que nosotros sentimos que alguien nos lastimó, nos hirió, nos hizo sentir con la autoestima pequeñita, necesitamos recurrir a la presencia de Dios y decirle: Señor, por favor, sáname o sácame este clavo, no sé cómo usted le quiera decir, esta palabra que me ofendió, pero esto que me duele, yo necesito que tú me restaures y que tú me sanes. Y si tú lo haces, yo te voy a decir que tengo la plena seguridad de que Dios te va a escuchar y te va a sanar. Y de allí te vas a levantar con la frente en alto, Amén. Con una actitud distinta. Y no tan solo la actitud, sino con una fortaleza interior, que otra persona te va a querer sentir, humillarte o hacer lo que sea, pero no lo van a lograr, porque Dios va a crear en ti una coraza especial. Así es. Ruth, ha sido un placer compartir contigo, ¿verdad?, tus experiencias en Cristo Jesús. Sé que muchas personas pues les de productividad, y nuevamente pues que el Señor te guarde, te bendiga y te Amén. honre a donde vaya, y te siga usando como vaso, ¿verdad?, Amén. con la unción del Espíritu Santo, para que muchas mujeres y muchos adolescentes y personas que tienen esa necesidad de completar el ciclo, porque cuando hay una herida no se completa el ciclo en el crecimiento, que puedan completar su ciclo emocional, mental y espiritual. Que el Dios eterno siga
depositando su mano de favor para con todos ustedes. Dios me les guarde.